Bien, compañeras, compañeros, primero a nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, reconocer la presencia de jubilados de varias entidades aquí presentes en esta asamblea, donde queremos decirles que el SME, dentro de sus estatutos, considera al jubilado como un miembro activo, con derecho a voz, con derecho a voto. Si en sus organizaciones sindicales no tienen el reconocimiento, tienen las puertas abiertas del Sindicato Mexicano de Electricistas para que juntos defendamos los derechos ya adquiridos de los trabajadores y también de los jubilados. En el contexto en el que estamos viviendo, esta generación de trabajadores, no nada más de nuestro país, sino de todo el mundo, observamos que la crisis financiera y la crisis económica que ha sido provocada por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y con la complicidad de gobiernos que se han sometido a esos lineamientos, hoy pretenden, con estas agresiones de manera sistemática a los trabajadores en nuestro país, que nosotros seamos los únicos que paguemos la crisis financiera y económica. No observamos ninguna reforma que busque que los que han atracado las reservas internacionales o el patrimonio de cada uno de los países sean los que tengan que contribuir a mayores pagos de impuesto o regular las inversiones en cada país. Hoy estos gobiernos que nos han tocado consideran que una forma de atraer inversiones a nuestro país es tener trabajadores de cuarta. Si leemos cómo quedó la reforma a la Ley Federal del Trabajo, nos vamos a encontrar que prácticamente conceptos constitucionales desde el artículo primero, quinto, el 123, el 133, todos esos quedan modificados con esta nueva Ley Federal del Trabajo, que fue aprobada sin mayor discusión en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y que todavía fue promulgada por Felipe Calderón el último día de su mandato, pensando que no iba a haber reacción, compañeros de los trabajadores. Nosotros hemos venido advirtiendo desde siempre, recordarán cuando se constituyó el Frente Sindical Mexicano, era como una expresión en contra de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en contra del artículo 123, que es una conquista social de los trabajadores, producto de una revolución armada en nuestro país. Hoy observamos que las agresiones al sindicato minero, después al SME, después a Mexicana de Aviación, el fondo era imponer nuevas condiciones de trabajo con la complicidad de centrales de trabajadores como la CTM, como el Congreso del Trabajo, como algunas otras. Hoy observamos que esas mismas organizaciones ahora dicen que no habían revisado el fondo de la iniciativa, cuando nosotros lo hemos venido advirtiendo, compañeros. Por eso es muy importante tener el contexto en el cual continúa esta nueva etapa de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. No nada más es la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Ya vimos que rápidamente, sin leer, sin discutir, aprobaron una reforma educativa, que el fondo es privatizar la educación pública en nuestro país, que el fondo también es acabar con el sistema de pensiones de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, y ahí le afecta a los charros y a los no charros. Ahí van por todo, compañeros. Y observamos que viene un paquete de reformas neoliberales, que ayer hubo una reunión ya entre las cúpulas de los partidos con el secretario de Hacienda para decir que habrá consensos para 3 reformas estructurales más, como es la reforma de seguridad social, y argumentaban, escuchaba a una senadora por la mañana,
en el programa de Carmen Aristegui, decía que qué bueno esta reforma de seguridad social, porque los que tienen una pensión o jubilación alta, habrá forma de cómo disminuírsela para que le puedan dar a los que no tienen. Imagínense. Dice, y esto habla muy bien porque es de justicia social, que no se incorporaba. Entonces hay que quitarles a los que tienen una jubilación digna, una pensión digna, dicen, para darles a los millones de la tercera edad que no tienen nada. Y eso es lo mismo que han venido argumentando. En el caso del ESME, ¿qué decían? Que eran privilegios que teníamos mientras que 60 millones de pobres había en el país. Y a través de sus poderes fácticos como es Televisa, TV Azteca, Milenio, todos estos que sirven a los intereses, ¿cuántas veces no escuchamos que esta reforma a la Ley Federal del Trabajo iba a generar empleos? Y salió la CEPAL a decir, es mentira, no va a haber generación de empleos. ¿Ustedes creen que va a haber nuevos empleos, compañeros? No hay, es mentira. También plantean una reforma fiscal donde dicen que es importante revisar el impuesto sobre la renta. Para ellos no es suficiente que paguemos 30% de nuestro salario al impuesto sobre la renta, pero no plantean gravarles impuestos a los grandes millonarios, como a Carlos Slim y a algunos otros más. Dice, nada más que sean los trabajadores, que recaigan en nuestras espaldas todos los errores financieros y económicos que ellos han cometido. También plantean en esa reforma fiscal gravar los alimentos, gravar los medicamentos. Mañana van a querer gravar hasta el oxígeno que estamos respirando, compañeras y compañeros. Porque el fondo, ¿cuál es de la reforma fiscal? Subir los impuestos para garantizar los pagos de intereses y de deuda que ha contraído estos gobiernos neoliberales. Felipe Calderón dejó superendeudado el país. Más de 5 billones de pesos de deuda pública, que es impagable, compañeros. Si en este momento la banca comercial y la banca de desarrollo solicitara que se les pagara la deuda, ni vendiendo Pemex, ni el sector eléctrico, ni entregando las pensiones, alcanzaría para pagar toda la cantidad de deuda que contrajo Felipe Calderón. Y para ellos no hay responsabilidades. Y también discutieron ayer la reforma energética. Se sorprenden, dicen, cómo se administra Pemex. Dicen, es que han venido dilapidando los recursos de Pemex. Y apenas se dan cuenta. Cuando han sido esta clase política la que ha sangrado de manera permanente a petróleos mexicanos. Primero decían que ya no había petróleo, recordarán. Y curiosamente empezaron a salir yacimientos nuevos que nos da todavía para varios años, pero no quieren que el pueblo de México explote este petróleo, sino sean las transnacionales. Primero argumentando que no tenemos tecnología para extraerlo. Fue el mismo argumento cuando expropió Lázaro Cárdenas en el 38 el petróleo. ¿Qué decían las transnacionales? No tienen la tecnología, van a quebrar. Y no fue así. A partir de Pemex se desarrolló en todo el país un esquema de economía para beneficio de la mayoría de los mexicanos. Entonces este paquete de reformas neoliberales, piensan ellos que no va a haber resistencia, compañeros. Nosotros diseñamos una estrategia para defendernos. Una fue la parte legal, que decíamos que era la más sólida que teníamos porque habían violentado la Constitución, la ley, los derechos de los trabajadores, pero también observábamos que era la parte más larga, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido permitiendo toda esta violación al marco constitucional y a los tratados que México tiene firmados. Aprovecho para decirles que el día de hoy me recibió el ministro de la Corte, Luis María Aguilar Morales, quien es el ministro ponente del caso ESME, compañeros. Fui categórico en decir que hoy había una asamblea de nuestro sindicato,
y que íbamos a informar el caso nuestro. Y aprovecho para comentarles, nos recibió también la secretaria de Estudio y Cuenta, entregamos la argumentación, nos escuchó y entregamos una sentencia de la misma sala, la de mayo del 2011, donde ya la segunda sala dijo no hay ningún tema de constitucionalidad sobre el caso del amparo, por lo tanto, dice esa sentencia, el Tribunal Segundo de Circuito en materia laboral tiene todas las facultades para resolver incluso los 3 temas que hemos discutido aquí. Si la extinción de luz y fuerza del centro trajo como consecuencia la terminación de las relaciones individuales y colectivas por causa de fuerza mayor. 2, que si la CFE era patrón sustituto, y 3, se había que llamar de manera individual a los trabajadores del ESPE. Los 3 temas son de legalidad, compañeros, y de la votación de los ministros de la Corte, votó la ministra, no me acuerdo su nombre en este momento, Olga Sánchez Cordero, votó también el ministro Valls, votó también Luis María Aguilar Morales, votó también uno de los que se acaban de ir, el Aguirre Anguiano, y el ministro Franco fue el único que votó en contra del proyecto. Entonces dijeron, no podemos atraerlo, no es un asunto relevante ni trascendente, es un asunto de mera legalidad, y así entregamos esa sentencia, compañeras y compañeros. No pueden entonces ya moverse. En alguna argumentación del gobierno hoy en turno dicen que no fue llamado al juicio a CFE, y revisando el recurso de revisión, no lo planteó el SAE. El SAE en su documento nunca dijo hay que llamar a juicio a la Comisión Federal de Electricidad. Ahí no opera la suplencia de la queja. La suplencia de la queja es contra los quejosos, que somos nosotros, compañeras y compañeros. Por tanto, fui categórico en decirle al ministro que cada día que pasa es un día que se deteriora la salud, la vida de los trabajadores, porque hay una violación fundamental a nuestro derecho legítimo al trabajo. Pero además, cada día que pasa, sigue aumentando el costo, compañeros, de todas las prestaciones que se han devengado desde aquel 10 de octubre del 2009 hasta la fecha que regresemos a trabajar. Eso es muy claro, compañeras y compañeros. En el plan de acción ustedes van a poder observar, y por cierto, y con esto termino, saliendo de la Suprema Corte hay un módulo ya del PRD que dice, pues aquí vamos a sacar amparos contra la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero del otro lado está otra mesita que dice, pero afíliate con nosotros. Y entonces nosotros decimos, así hubieran salido a la calle a convocar a todos los que votaron en el 2012 apenas, en las elecciones a la presidencia, y no fue así, compañeros, no les interesa. Los derechos de los trabajadores fueron negociados en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero aquí está la respuesta, compañeras y compañeros. La respuesta debe ser contundente del Sindicato Mexicano de Electricistas. Este amparo, que ha sido perfectamente elaborado por varios despachos de abogados, pues nosotros no le entendemos mucho al tema legal, pero están nuestros abogados, compañeros, que nos han llevado hasta acá, a tener un sindicato con su registro vigente, con la toma de nota de los 26 miembros del Comité Central Comisiones Autónomas. El contrato colectivo de trabajo está sub iudice, como dicen los abogados, y una sentencia que favorece y resuelve el fondo del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso creemos en los abogados del Sindicato Mexicano de Electricistas, que han venido trabajando con otros despachos de abogados, y estoy seguro que esta también la vamos a ganar. Y de simple lógica, si revisamos la ley, si la estudiamos, primero reduce derechos fundamentales, derechos ya adquiridos. Y el Congreso no puede legislar para quitarte derechos ya adquiridos. Y además, cómo a través de una ley secundaria modifican artículos de la Constitución. Acaban con la estabilidad del empleo, acaban con el nivel de protección del salario,
acaban con las condiciones de trabajo, acaban con las prestaciones sociales que tenemos y condenan a todos los trabajadores al trabajo precario, al famoso outsourcing, que no es otra cosa más que desmantelar los sindicatos en este país. Dicen que con eso va a haber inversiones que van a llegar, pero rapidísimo. Pero revisando, dice que además de tus funciones en el trabajo, todavía puedes hacer conexas y algunas otras, que puedes negociar descansos, que te pueden pagar 7.50 pesos la hora. Entonces se acaba todo lo que ha sido la conquista de años a través de la lucha de los trabajadores. Por eso aquí nosotros planteamos a esta honorable asamblea tener el respaldo para interponer una demanda de amparo indirecto en contra de esta ley, una demanda de amparo de manera colectiva, pero además también reforzarla con demanda de amparo individual, tanto de los compañeros jubilados como de todos los trabajadores en activo. Y eso permita, de una vez por todas, hacer que la Suprema Corte frene todo este atraco que están haciendo al patrimonio de los trabajadores y al patrimonio del pueblo de México. Hoy empiezan varios sindicatos. Tenemos que revisar también el contexto. Y en el contexto el conflicto de nosotros está en la Corte. Estos amparos van a llegar a la Corte. Los maestros se van a amparar, va a llegar a la Corte. Y contra todas estas reformas que son inconstitucionales, tiene que llegar a la Corte. Y entonces la Corte tiene que definir cuál va a ser su posición. Permitir que se violente de manera sistemática la legalidad del Estado de Derecho por cumplir con los lineamientos de los organismos financieros internacionales, colocando o dejando sin defensa a los millones de trabajadores y a las futuras generaciones en este país. Grandes contrastes: por un lado tenemos a los hombres más ricos del mundo y 60 millones de pobres, que hoy sale el dato del secretario del Trabajo que dice que no son 8 millones de la población que está en el empleo informal, que eso era lo que veía manejando Javier Lozano. Hoy dice que son 30 millones de mexicanos en el empleo informal. La estrategia de Calderón, de Vicente Fox, de los famosos changarros, hoy vemos que es la única forma de empleo en todo el país. Por eso, camaradas, me parece importante la defensa jurídica, pero acompañado de una serie de acciones y movilizaciones. Hoy no estamos en las mismas condiciones del 2009, cuando convocábamos a todas las organizaciones sindicales o sociales a sumarse a todo este problema que estábamos enfrentando. Mucha gente era indiferente, muchos trabajadores, pero hoy que se está observando, mañana es otro gasolinazo más, la factura del recibo de luz en aumento de manera mensual, el gas, la canasta básica, el incremento a los salarios mínimos, ya se hizo pomada con todos estos incrementos que se están dando a los productos y a los servicios. El contexto no es el mismo. Vimos hace unos días un manifiesto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que de alguna otra forma el ESME siempre ha estado presente también en esa lucha, compañeras y compañeros. Aquí hay varios compañeros, recuerdo, que estuvimos en Noventic participando en todas estas convocatorias. En el ESME estuvo el EZLN cuando recorrió gran parte del país. Hubo linieros que fueron a electrificar comunidades indígenas, compañeros. La lucha nos une, compañeros, con todos estos movimientos que se están dando. No hay una situación fácil para los gobernantes. Por eso es muy importante reforzar nuestra política de alianzas, impulsar un plan de acción que nos permita, primero, hacerle frente a esta toda política neoliberal, de este paquete de reformas estructurales o neoliberales, pero sobre todo nos tiene que, en este contexto de que se están moviendo muchísimas organizaciones, encontrar la solución definitiva a la libertad de nuestros compañeros presos políticos y a la reinstalación de todos los trabajadores que no hemos aceptado las migajas con esas liquidaciones. Por eso pedimos de esta asamblea su aprobación a partir de la discusión y los acuerdos de interponer
los recursos de amparo. Muchas gracias, que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias.